Bueno, vamos a ver un tema de matemática. Entonces, ya sabemos que la matemática tiene por objeto de estudio al número y al punto. Entonces, nuestros objetos de estudio son el número. A partir del número, lo que nosotros tenemos es... Ay, permítanme, dejé... Esto no se deja... No, ahorita lo ponemos. Es que quería hacer aquí las flechitas, pero no se deja. Bueno, entonces, a partir del número, nosotros realizamos una serie de operaciones y lo que vamos a obtener con esas operaciones son ecuaciones. Perfecto. Y el otro objeto de estudio de la matemática es el punto. A partir del punto, nosotros le hacemos una construcción, las construcciones, y entonces vamos a obtener de esas construcciones figuras. ¿Ok? Figuras. Bueno, lo que nos interesa en la matemática, tanto de las ecuaciones como de las figuras, es poder conocer cuáles son sus propiedades. Ahora, vamos a estructurar en esta ocasión la idea precisamente de punto. Vamos a ver qué es el punto. Vamos a empezar por ahí. Bueno, lo que voy a hacer es sentar las bases para lo que vamos a necesitar de geometría. Es decir, vamos a trabajar ahorita con las figuras y recordemos que las figuras están obviamente relacionadas con lo que conocemos como geometría. La geometría que trabajamos es una geometría muy particular que se llama euclidiana, desarrollada primordialmente por Euclides en una serie de libros que él escribió que se llama Los Elementos de Euclides. Y entonces tenemos dos geometrías, una geometría euclidiana y una geometría no euclidiana. ¿Es importante conocer la diferencia? Sí, porque la geometría que nosotros manejamos es una geometría básica, la geometría de la secundaria, la primaria, toda esa, ¿sí? Y que igual al estudios universitarios se trabaja con esa geometría euclidiana. Si queremos entender aspectos como la mecánica cuántica, la física de partículas, física de radiaciones, la física de la relatividad, de la teoría de Albert Einstein, entonces necesitamos conocer una geometría no euclidiana, porque ahí es donde se desarrollan esos conceptos o esas ideas. Ahora, cuando nosotros trabajamos con el punto, pues no tenemos ni idea de lo que es el punto, porque es un término que no se puede definir. Lo único que podemos establecer es que tenemos una noción, una breve noción de posición, ¿sí? Normalmente lo describen como una noción de posición en el espacio. El problema es que empezamos a poner términos que luego no comprendemos, ¿sí? Como eso de espacio y cosas así. Ahora, como estamos hablando del punto y es muy difícil de definir, además de que no existe, solo lo podemos representar, bueno, decimos que el punto es adimensional. Adimensional. ¿Qué significa? Que no tiene dimensiones, es decir, sin dimensiones. Y aquí empiezan los problemas, porque lo que tenemos que hacer es establecer qué es una dimensión. Entonces vamos a ver qué son las dimensiones. ¿Sí? Hay muchas descripciones de lo que es una dimensión, muchas definiciones, ninguna me satisface como para poder decírselas a ustedes y que la puedan entender bien. Entonces vamos a hacerlo a la manera práctica, es decir, explicar cada una de las dimensiones y tratar de entenderlas. Dimensión tiene que ver con medida, entonces tiene que ver con esa cuestión de la medida y de lo que es una posición. Entonces vamos a empezar por establecer el largo, ¿sí? Así se llama. Largo es una dimensión o lo largo.
a lo largo y todo. Bueno, esa dimensión, ¿sí?, la llamamos linealidad. Es una linealidad. Ahí está. Linealidad. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista de las dimensiones, decimos que esto es unidimensional, es decir, una sola dimensión. Como estamos en geometría, algo debemos medir. Entonces, es medible en las dimensiones, en este caso, lo que conocemos como la longitud. Y la longitud se establece en el sistema real como R1. R1. Y eso, R1, se determina a través de un punto. Entonces, en R1, la longitud se establece como un valor numérico. Eso es lo medible, lo que medimos es la longitud. Bueno, luego tenemos el ancho. Entonces, por una parte está lo lineal, que sería esto, la linealidad, ¿sí?, el largo, y por otra parte ahora tenemos el ancho, o lo ancho. Bueno, a esto lo conocemos como un plano. Ahora sí, establecemos un plano. Esto se determina como una bidimensional, es bidimensional, es decir, está formado por dos dimensiones. ¿Qué es lo medible? Lo medible es el área, o también se conoce como superficie. ¿Sí? Se mide la superficie. Bueno, esto matemáticamente corresponde a R2 y se designa por dos números, X, Y. ¿Ok? Dos números. Un valor para una dimensión y el otro valor para otra dimensión. Después esto lo vamos a extender a lo que conocemos como el plano cartesiano. ¿Ok? Con el resultado del producto cartesiano. Bueno, luego tenemos lo profundo. ¿Sí? Entonces, establecemos por un lado lo largo. Por otro lado, establecemos lo ancho. Ahí está, el ancho, hay que tener un plano. Y ahora vamos a determinar la profundidad. A esto le llamamos espacio. Entonces, el espacio, ¿sí?, son tres dimensiones. Por eso se le denomina tridimensional. Entonces, ahora ya tenemos tridimensional. ¿Qué es lo medible? Es el volumen. Aquí lo que medimos es el volumen. Y matemáticamente eso es R3. Es decir, que está determinado por tres números, X, Y y Z, que es el espacio tridimensional. Recordemos de física que habíamos definido a la materia como aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y lo que quiere decir es que la materia es aquello que podemos observar o ver, porque nosotros solo tenemos capacidad de ver en tres dimensiones, nada más. Bueno, si queremos extender ahora esta dimensionalidad, ¿sí?, a una más, entonces estamos hablando de varias dimensiones o de más dimensiones. Y entonces nos encontramos con la cuarta dimensión. Ya no la puedo dibujar, ya no tengo manera de dibujar una cuarta dimensión, no con los elementos que tenemos aquí. Y entonces tenemos que conocer o cómo se puede escribir o representar estas dimensiones. Les recomiendo que vean dentro de las listas de reproducción de matemática lo que es la cuarta dimensión para que se familiaricen con esa idea o ese concepto. Como ya no lo puedo dibujar, entonces matemáticamente sí puedo establecer varias dimensiones y a eso lo llamamos Rn. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como Rn. Ese Rn son varias dimensiones. Y bueno, Rn
lo vamos a describir como x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente hasta xn. ¿Sí? A esto se le llama eneadas de números. Se maneja muchísimo estas eneadas en la computación, se maneja en la robótica, se manejan en algunas descripciones de la física cuántica o de la física de partículas. También en la economía se trabaja mucho con diferentes dimensiones. Muy bien. Ahora, estamos hablando precisamente del punto y de lo que estamos tratando de describir es que a partir del punto, ¿sí?, nosotros podemos realizar una construcción a partir del punto. ¿Sí? Lo que hacemos es una construcción. Se llama construcción porque efectivamente construimos a las figuras. Y para construir a las figuras necesitamos algunos instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos que utilizamos para poder construir cualquier figura? ¿Sí? Los instrumentos que se utilizan los conocen perfectamente porque siempre se los pidieron en la secundaria y siempre los perdieron. ¿Sí? El llamado juego de geometría. O sea, necesitamos lápiz, la regla recta, ¿sí? Así se llama, regla recta, las escuadras y el compás, ¿de acuerdo? En algunas cosas utilizamos el transportador, en algunas ocasiones, pero eso ya es para elaborar otra serie de figuras. Bien, cuando hacemos una construcción, lo que hacemos es construir precisamente figuras. ¿Sí? ¿Y qué es una figura? Bueno, vamos a definir a una figura como toda colección ordenada de puntos. Cuando decimos colección ordenada de puntos, estamos haciendo referencia a propiedades, ¿sí? Y esa construcción de puntos, esa construcción ordenada de puntos, requiere algunos requisitos o debemos establecer algunos requisitos para ella, ¿sí? Es decir, toda figura debe tener ciertos requisitos. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Estamos hablando de vértices. Los vértices son los que llamamos puntos, ¿sí? Estamos hablando de aristas. Las aristas son líneas, ¿sí? Y hablamos de caras. Las caras son planos. Y todo esto nos va a llevar a un cuerpo geométrico, ¿sí? Y al cuerpo geométrico lo vamos a ver en diferentes espacios. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas figuras, ¿sí?, que vamos a representar por medio de esas líneas, planos, etcétera, etcétera? Bueno, pues vamos a empezar por las figuras lineales. Bueno, ¿qué son las figuras lineales o cómo se definen? Como aquellas que están limitadas por puntos. Y ya dijimos que los puntos son los vértices. Entonces, las figuras lineales son aquellas que están limitadas por puntos. Bueno, ¿cuáles son esas figuras lineales? Nuestra mente, nuestro cerebro, solo es capaz de dibujar o de construir dos figuras lineales. Y esas dos figuras lineales son la línea recta, ¿sí?, que ya definiremos, ya hablaremos de ella, y lo que es la línea
curva. Únicamente esas dos figuras podemos construir, nada más. No podemos dibujar absolutamente otra cosa. Ahora, a partir de las figuras lineales, vamos a tener a las figuras planas. ¿Cuáles son las figuras planas? ¿Cómo se definen? Como aquellas que están limitadas por líneas. ¿Ok? Entonces las figuras planas van a estar limitadas por líneas. ¿Cuáles son esas figuras planas? Bueno, igual, nuestra mente solo puede dibujar dos, nada más dos. ¿Sí? Y de ahí se derivan muchas otras, pero esas dos son de entrada que conocemos como el círculo, nada más, ¿sí? El círculo y los polígonos, ¿ok? El círculo y los polígonos. Bueno, la línea recta normalmente la dibujamos así. La línea curva generalmente se dibuja, ahí no me sale, no, esa es una línea curva. No me gusta porque esto me limita mucho. Bueno, eso es una línea curva. Ay, qué fea quedó la línea curva. Vamos a dibujarla un poquito mejor. No. Ay, que pudiera dibujar una línea curva. Bueno, eso es una línea curva. ¿Sí? Un círculo no tiene mayor problema. Así es como dibujamos un círculo. Ahora, los polígonos. Los polígonos tienen una peculiaridad un tanto especial. ¿Sí? Ya vimos que están formados por rectas, ¿ok? El círculo por una línea curva, pero los polígonos son planos, que están cerrados, son figuras planas y están formados por rectas. Entonces, eso que tenemos ahí lo conocemos como los lados. Y entonces un polígono tiene n lados. Y esto nos lleva a una pequeña clasificación de los polígonos. ¿Cuántos lados mínimo necesito para formar un polígono? Bueno, pues necesito mínimo 3. Y a estos se les conocen como triángulos. Así, triángulos. Hay muchos. O a partir de ahí, N4, que se llaman cuadriláteros. Ya veremos cuáles son esos cuadriláteros. N5, ¿sí? Que se llaman pentá, así pentá de 5, y gono, que significa lado. Y así sucesivamente. Y así esto sucesivamente hasta n que sea infinito. ¿Sí? Un infinito número de lados. Y así puede ir creciendo, creciendo, creciendo. Eso nos permite clasificar a los polígonos en dos, ¿sí? Que son los llamados polígonos regulares y los polígonos irregulares. Entonces tenemos regulares y los irregulares. Polígonos regulares y los polígonos irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los regulares, todos sus lados son iguales. Y los irregulares es que al menos o por lo menos uno de sus lados sea diferente. Esas son las figuras planas. A partir de las figuras planas vamos a construir las figuras espaciales. O sea que están en 3 dimensiones. A estos se les conoce como cuerpos geométricos. Son los cuerpos geométricos. Bueno, hay una enorme variedad de cuerpos geométricos. Bueno, digo enorme porque son varios, pero tampoco es gigantesco. Ay, perdón, aquí
Primero vamos a definir qué son los cuerpos espaciales. Ahí está. Cuerpos espaciales. Bueno, son aquellos o aquellas figuras que están limitadas, por planos, ¿de acuerdo? Y a esos planos le llamamos caras. Ahora sí, ¿cuáles son los cuerpos espaciales? Aquí voy a arreglar esto para que quepa mejor. Así. Espaciales, perfecto. Ahora sí. Ya queda mejor. Si no, no nos va a caber. Bien. Bueno, ¿cuáles son esos cuerpos geométricos o las figuras espaciales? Se clasifican en varios. Primero son los cuerpos redondos. Bien, empecemos por los cuerpos redondos. ¿Cuáles son esos cuerpos redondos? Son 3, nada más. Tenemos la esfera, el cilindro y el cono. Esos son nuestros 3 cuerpos redondos. Y entonces, ¿cómo es una esfera? Pues ya conocemos. Esto es una esfera. ¿Ok? Bien, ¿qué es un cilindro? Bueno, un cilindro es aquel que tiene una base, bueno, 2 bases circulares y una cara. 2 bases circulares y una cara. Eso es un cilindro. ¿Y qué es un cono? Bueno, pues un cono es aquel que tiene una base circular, un vértice y caras. Bueno, en este caso, una sola cara. Y entonces vean, ahora sí, estamos distinguiendo a las figuras espaciales por sus vértices, aristas y caras. ¿Ok? Bien, vamos con los prismas. Tenemos a los prismas. ¿Sí? Bien, ¿qué son los prismas? Bueno, son aquellas figuras espaciales que van a tener 2 bases, así, 2 bases poligonales, y caras. Entonces vamos a tener 2 bases poligonales y caras. Bueno, a ver si puedo dibujar esto sin problema. No, sí vamos a tener aquí problema. Ok, vamos a utilizar este. Ahí está. Este está un poquito mejor. Sí. Entonces, fíjense. Tengo 2 bases poligonales y sus caras. Entonces, unimos esas bases poligonales y de esa manera voy a tener un cilindro. Digo, un prisma. ¿De acuerdo? Ese es un prisma. Luego tenemos a las pirámides. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las pirámides? Las pirámides son aquellas que van a tener una base poligonal, solamente una base poligonal, ¿sí? Un vértice y caras. Entonces, de nuevo, vamos a tener una base poligonal. Entonces, fíjense, ahí está, tenemos esa base, que es una base poligonal, un vértice y las caras que se forman cuando unimos nuestra base poligonal con los lados del vértice. Y ahí está. Ándense. Qué bonito. Esa es una pirámide. Y por último,
¿sí? Los que se conocen como poliedros, los poliedros regulares. Bien, ¿qué son estos poliedros regulares? Bueno, son figuras espaciales o cuerpos espaciales que tienen todas sus caras o formados por caras iguales. Estos son el tetraedro, y el tetraedro va a tener 4 caras. 4 caras iguales, tetraedro. Luego tenemos el hexaedro. Este va a tener 6 caras, todas iguales. Luego está el octaedro, que tiene 8 caras. El dodecaedro, este va a tener 12 caras. Y el icosaedro, y este tiene 20 caras. Todas son iguales, todas esas caras son iguales. Bueno, ya no los voy a dibujar, ¿de acuerdo? Nada más les voy a mencionar algunos aspectos. El primero es que el tetraedro, fíjense, el tetraedro, 4 caras, octaedro, 8 caras, icosaedro, 20 caras, se forman con triángulos equiláteros, ¿ok? Que son los triángulos equiláteros. El hexaedro se forma con cuadrados, que son los cuadriláteros, con 4 cuadrados iguales. El dodecaedro, ¿sí?, que tiene 12 caras, se van a formar con los pentágonos. Entonces, únicamente 12 pentágonos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo esas figuras, triángulo, cuadrado y pentágono, y los junto, los uno, y quiero cerrar esa figura, solo lo puedo hacer con esta cantidad de caras. Solo puedo hacer con 4 triángulos, con 8 triángulos o con 20 triángulos. Lo puedo hacer con 6 cuadros o con 12 pentágonos, y no hay más. No hay manera de hacer más. A estas figuras se les conoce como los sólidos de Platón. Y les dejo, por favor, de tarea que investiguen a qué se le llaman los sólidos de Platón. Bueno, son estas figuras, obviamente, pero ¿por qué se les conoce como los sólidos de Platón? Es decir, el filósofo griego Platón, ¿qué quiere decir o qué quiso decir con estas figuras? Porque acuérdense que ellos buscaban una explicación del universo. Entonces buscaron explicar el universo a partir de esas figuras, de la perfección de esas figuras. Entonces Platón conocía perfectamente esas figuras, conocía la geometría, en este caso la geometría de Euclides, o geometría euclidiana, o conocía esa geometría. Y estas figuras son esas figuras perfectas, que son los poliedros regulares. Ahora bien, ¿cómo dibujamos una figura así? Bueno, pues lo que hacemos es precisamente esto. Tenemos un vértice. A partir del vértice formamos una figura lineal. Con esa figura lineal formamos una figura plana. Observen, formamos una figura plana. De esta figura plana obtenemos un cuerpo geométrico. Es decir, que va a tener caras. Ese cuerpo geométrico va a tener caras. Ahí está. Tenemos nuestro cuerpo geométrico. Como sea, no importa la forma que tenga. Entonces tenemos aquí un cuerpo geométrico. Ahí está, nuestro cuerpo geométrico. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Y dentro de este cuerpo geométrico, pues vamos a señalar algunas partes. Esto es el vértice. Y entonces vean que tenemos diferentes tipos de
vértices. Ese es el vértice, ¿ok? De ese vértice salen diferentes líneas a las que llamamos aristas. Y entonces esta línea es una arista. Eso es muy importante. Arista. Del vértice salen varias aristas. Con esas aristas lo que formamos es una cara. Y esto es una cara. Y las diferentes combinaciones es lo que conocemos como un cuerpo geométrico. Entonces, ahí está, las caras. Esta es una cara. ¿Ok? Entonces, vean, esta figura que formé es una figura que está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. De cada vértice salen 1, 2, 3 aristas. Y está formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. No es un hexaedro, porque no son caras regulares, ¿sí? Solo es una figura geométrica, un cuerpo geométrico de 6 caras, tantas aristas, ¿sí? Todo el total de aristas y tantos vértices. Cuando vean la cuarta dimensión, eso que se llaman vértices, aristas y caras, para formar ese cuerpo, se van a utilizar para nombrar a los cuerpos de la cuarta dimensión. Porque vean que ahora una cuarta dimensión está formada por vértices, las aristas que salen de cada vértice, las caras que se forman y los cuerpos espaciales, ¿sí? O cuerpos geométricos que conforman a una cuarta dimensión. Cosa que es muy difícil de dibujar. Entonces, ahí tenemos sus dos actividades. Una, estudiar la cuarta dimensión. La otra, conocer los sólidos de Platón, porque se llaman así sólidos de Platón, que son los poliedros regulares, y la importancia que tienen esos poliedros regulares, ¿sí? Y la última tarea es aprenderse, obviamente, lo que medimos, lo que es el perímetro, ¿sí? Aquí se los voy a poner. Lo que medimos en las figuras, ¿sí? Es precisamente el perímetro, el área y el volumen. Y lo que tienen que aprenderse ustedes es precisamente las ecuaciones que miden perímetro, área y volumen de las figuras lineales, planas y espaciales. ¿Se los tienen que saber? Sí. ¿Es importante para su examen? Sí. Porque no es que les pregunten sobre de esto, sino que les pueden preguntar relacionado con alguna figura. Es decir, en el cálculo diferencial podrían estar sacando el volumen de algo a partir de ecuaciones diferenciales o ecuaciones o integrales, ¿sí? Les pueden pedir el área o el volumen de un cuerpo y entonces calcular cuál es la masa de agua, cuál es la masa de aire o la temperatura en un cuerpo cuyo volumen está determinado por tal figura y ustedes tienen que conocer cómo sacar el volumen. Y si no tienen el volumen, obviamente no pueden hacer cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, esto, aunque no se los van a preguntar de manera directa en el examen, son las bases que necesitamos para comprender algunos problemas de física o de matemática, ya sea de geometría analítica o de cálculo diferencial e integral. Bien, entonces termino la grabación. Entonces vamos a pausar para detener.